Vamos hasta la fecha 26 de marzo de 2007 en Japón. La policía había llegado hasta un edificio de departamentos porque estaban investigando la desaparición de una mujer. Este departamento, ubicado en Ichikawa de la ciudad de Tokio, quedaba en el cuarto piso de un edificio. Cuando las autoridades llegaron al lugar, tuvieron problemas para entrar porque los encargados exigieron una orden de allanamiento para darles el ingreso, así como exigen las leyes de Japón. Fue así que se pidieron refuerzos y entraron a la fuerza. Es importante mencionar que en la mayoría de los países del mundo, cuando hay probable causa, la policía puede ingresar sin una orden de allanamiento. En Japón, esta figura legal se llama registro de urgencia, que es cuando hay un peligro claro y necesitan ingresar a una vivienda antes de que evidencias puedan ser destruidas o si se creyera que una persona podría estar en peligro, siempre y cuando esto se pueda demostrar después en un juicio. Cuando los agentes finalmente ingresaron, un grupo quedó en la entrada para atajar a cualquier persona intentando ingresar o salir del edificio, mientras que otro grupo fue hasta el cuarto piso para ingresar al departamento. No sabemos si la puerta estaba abierta o cerrada, pero creemos que estaba bajo llave, porque culturalmente Japón le da importancia a la privacidad y seguridad y no es normal encontrar departamentos abiertos. La policía ingresó y se encontró con un lugar sombrío, muchas cosas tiradas, desordenado, con una vibra bastante oscura. Parecía que había ocurrido alguna pelea en ese lugar. De a poco fueron inspeccionando cada esquina. Lo primero que encontraron fue ropa de mujer tirada en el suelo. En un sector encontraron más prendas femeninas y pelucas, como si se tratara de un lugar ocupado por mujeres. Algunas paredes tenían rasguños y una puerta estaba rota. En otro sector había unas tijeras, ropas de mujer cortadas y un mechón de cabello. Cuando entraron al baño se encontraron con más cosas extrañas. Estaba sucio y en el suelo había una marca que daba a entender que antes había una tina. Ese baño no tenía ducha, entonces se preguntaban cómo se bañaban en ese lugar o si se habían deshecho de la tina por alguna razón específica. No había señales de la mujer, solo un departamento que obviamente parecía salido de una extraña película de terror. Esto era preocupante, porque como dijimos, si la policía no encontraba evidencias que vincularan este allanamiento con la desaparición de la mujer, podrían recibir una demanda, y si alguien era culpable del hecho, no iban a poder admitir estas evidencias en un juicio por haber ingresado ilegalmente al lugar. Uno de los agentes entonces decidió salir al balcón. Por las dudas encontraba algo ahí, que fue cuando vieron que la tina del baño había sido movida hasta ese lugar. Lo peor de todo fue que vieron que dentro de la tina había una mezcla extraña, endurecida, como si se tratara de algún tipo de abono, algo que alguien experto en plantas podría realizar. De esta composición vieron que salían partes de un cuerpo, de una mujer, quien luego de una autopsia se confirmó que el cuerpo tenía moretones del tamaño de huevos, realizados por un puño, además de otros moretones más pequeños en otras zonas que parecían de alguna caída. Los especialistas indicaron que los golpes fueron prolongados y definieron que la causa de muerte fue por estrangulamiento. Además, se confirmó la identidad. Se trataba de Lindsay Ann Hawker, la mujer de 22 años que había desaparecido menos de 48 horas atrás. Para entender este caso tenemos que seguir los pasos de Lindsay en las últimas 24 horas, conocer su historia y saber cómo las autoridades llegaron hasta ese departamento. Lindsay Ann Hawker era inglesa y tenía ganas de conocer otro país. En el año 2006 ella ya estaba hablando de la idea de visitar Japón. Le había comentado esto a sus padres, Bill y Julia, tenía el apoyo de sus hermanas, Louise y Lisa, y hasta su novio, un hombre llamado Ryan Garside, le dijo que le encantaba la idea, a pesar de que estarían lejos porque él no podía viajar por el tiempo que Lindsay pretendía. Ella quería quedarse un año entero antes de retomar sus estudios para una maestría. En el tercer trimestre del 2006, Lindsay empezó a planear este viaje. Lo principal era conseguir un trabajo que pudiera ayudarla a mantenerse por un año, pero algo que también le permitiera viajar dentro de Japón para descubrir la cultura de este país que ella tanto amaba. En Inglaterra ella vivía con sus padres, pero para este viaje ella quería ser autosuficiente y no depender de ellos.
Fue así que empezó a postularse para trabajos que se adecuaran a estos requisitos y muy pronto recibió una oferta laboral. Una empresa llamada Nova, que reclutaba profesores de inglés, quedó encantada con el perfil de Lindsay. Le dieron una oferta y en octubre de 2006 Lindsay compró sus pasajes, se despidió de sus amigos, familia y de su novio y partió camino a este destino. Ella tenía muchas esperanzas de pasarla increíble en ese año para luego retomar a la rutina de estudios en Inglaterra. Esto era como un premio que ella se estaba dando por haber logrado mucho en su vida académica. Un día antes del descubrimiento del cuerpo, empleados de la empresa Nova se preocuparon porque Lindsay no había aparecido para una clase que tenía que dar en la tarde. Tampoco había avisado nada. Ella, en los 5 meses que estuvo trabajando como profesora en la empresa, jamás falló, y máximo avisaba que no iría cuando estuviera enferma. Ellos trataron de comunicarse con Lindsay, pero no lo lograron. Fue así que decidieron esperar hasta el día siguiente, por las dudas de que no fuera nada grave. El 26 de marzo de 2007, Lindsay de nuevo no apareció para otra clase que tenía que enseñar. Toda la mañana trataron de llamarla, pero no hubo respuestas. La preocupación crecía. Fue así que el jefe de Lindsay decidió comunicarse con su padre. En esta conversación el jefe le preguntó al papá si sabía algo de su hija, a lo que él dijo que no se había comunicado en los últimos días. El padre, preocupado, cortó la llamada e intentó hablar con su hija, pero tampoco hubo respuestas. Mientras tanto, el jefe decidió reportar a la policía, por las dudas, la desaparición de Lindsay. El padre también llamó a la policía japonesa, que fue cuando él mencionó algo sospechoso sobre una situación extraña que su yerno, el novio de su hija, le había contado. La primera ciudad donde Lindsay vivió en Japón fue Edogawa, en Tokio, pero se dio cuenta que era muy cara para el dinero que ella iba a cobrar con la empresa, lo cual haría que recorrer Japón fuera más difícil por no sobrarle mucho dinero. Fue así que decidió mudarse a la prefectura de Chiba, a las afueras de Tokio, donde compartiría departamento con 2 colegas, también profesoras de inglés, así ahorraría aún más. Era extraño que estas colegas no hubieran reportado nada. Ellas vivían con Lindsay y no haberla visto por al menos 24 horas no era normal. Las compañeras de departamento mencionaron que no eran mejores amigas, pero que eran cordiales, y que no haberla visto en las últimas 24 horas sí les llamó la atención, pero no le dieron mucha importancia. Simplemente pensaron que quizás había quedado en otro lugar o había viajado, pero tomemos en cuenta que ellas también trabajaban en Nova. Mientras el jefe de Lindsay estaba realmente preocupado, ellas no habían reportado nada. Y al saber que en su misma empresa estaban intentando buscarla, era sospechoso que ellas parecían neutras ante dicha situación. No llamaron a los padres ni a la policía, siendo que eran las que vivían con ella. Ellas contaron que supuestamente la víctima les había comentado sobre un hecho extraño que había vivido días atrás. Lindsay solía tomar 2 medios de transporte para llegar a su trabajo. Primero viajaba con su bicicleta hasta una estación de metro y de ahí tomaba el tren que la dejaba cerca del trabajo. Como hacía el mismo camino de vuelta, esa noche Lindsay volvió con una cara de asustada. Las colegas mencionaron que le preguntaron qué le había pasado, a lo que Lindsay mencionó que cuando estaba por agarrar su bicicleta para volver al departamento, un hombre que aparentemente era japonés se le acercó. Ella les dijo que el hombre le daba una mala vibra y se empezó a sentir incómoda. Supuestamente, según esta declaración, este hombre saludó a Lindsay y le dijo que la reconoció porque fue su maestra de inglés, pero Lindsay estaba segura que no conocía a este hombre. No estamos hablando de un alumno de años atrás, esto pasó en marzo, o sea, era difícil no recordar a un alumno de los últimos 5 meses que ella estuvo trabajando como profesora en Japón. Por esta mala vibra que sintió, Lindsay simplemente le dijo que se tenía que ir, que fue cuando se subió a su bicicleta y se fue del lugar. Las colegas aseguraron que Lindsay les había dicho esa noche, de manera constante, que ella estaba segura de que ese hombre nunca fue su alumno. Cuando Lindsay estaba en la bici, se percató que ese mismo hombre estaba corriendo detrás de ella, siguiéndola. Fue en ese momento que Lindsay frenó para saber qué más quería este hombre.
Él le dijo que necesitaba tomar clases de inglés y le preguntó si podía contratarla para que sea su maestra privada, a lo que Lindsay le dijo que no podía porque tenía su agenda llena en la empresa Nova. Como el hombre seguía hablándole, Lindsay se bajó de la bicicleta y decidió caminar mientras hablaba con él. Ella le dijo que no quería usar su tiempo libre para enseñar porque quería aprovechar ese tiempo libre para recorrer Japón. En un momento, después de caminar bastante, llegaron hasta el departamento de Lindsay, a lo que el hombre le preguntó si podía darle un vaso de agua. Lindsay entonces le dijo que sí y le dejó entrar, que fue cuando las colegas lo vieron. Es más, Lindsay mencionó que lo había dejado entrar justamente porque ellas estaban ahí. En un momento, mientras tomaba el agua, el hombre le insistió con la oferta. Le dijo que le pagaría 3.500 yenes la hora, o sea, un aproximado de $30 por hora, que era mucho más que lo que ella cobraba en la empresa. Aunque seguía dudando porque el hombre le parecía extraño, la oferta terminó convenciéndola y la aceptó. Entonces el hombre le dio su número para que pudieran contactarse y coordinar. Este relato era extraño. Las colegas podrían estar diciendo la verdad o bien estaban inventando una historia para despistar a la policía. El comportamiento de ambas no concordaba con lo que estaba pasando, más todavía con esta historia. Si Lindsay les había contado todo esto, siendo que no eran amigas, quería decir que Lindsay necesitaba contarle a alguien por las dudas le pasara algo. Además, según las colegas, esto había ocurrido en la noche del 21 de marzo, 4 días antes de su desaparición. Sabiendo que ella no había aparecido en el último día, no tenía sentido que las colegas, conociendo esta historia, no hubieran reportado nada. ¿Qué escondían las amigas? ¿Había alguna motivación para hacerle daño a Lindsay? Esto era difícil de probar porque no había muchos testigos en el entorno de las mujeres. Aquí se podían especular un montón de situaciones. Lindsay era hermosa, encantadora, muy dedicada a su trabajo. Puede ser que hubo envidia. Si se acuerdan, hace un tiempo hice un caso similar sobre el asesinato de Lululemon de Maryland, Estados Unidos, donde unas colegas parecían llevarse bien, pero una de ellas escondía mucha envidia. Brittany Norwood empezó a sentir odio porque creía que Jayna Truxell Murray era tratada diferente por ser blanca. Ella creía que su compañera recibía mejores beneficios por esa única razón. Ella además inventó que una noche antes, 2 hombres habían entrado a la tienda de Lululemon, las amarraron y abusaron, lo que terminó con el asesinato de Jayna. Pero las evidencias empezaron a apuntar en contra de esta versión, siendo Brittany la única culpable. Si quieren ver este video, lo tengo en mi canal y es sumamente interesante. Si hablamos de las compañeras de Lindsay, entre ellas se llevaban muy bien, pero por alguna razón fueron muy neutras ante los hechos que estaban ocurriendo en ese momento. Podía ser que este caso se pareciera mucho al de Lululemon. Unos días antes de la desaparición, el novio de Lindsay, Ryan, había recibido un correo electrónico por parte de su novia. Este correo tenía un documento adjunto. Era un dibujo estilo retrato de Lindsay y tenía escrito un número de teléfono y un correo electrónico con el nombre whitelover@hotmail.com, que sería traducido al español amante blanco. Es importante mencionar que luego el padre y el novio de Lindsay dieron sus versiones, haciendo que este caso finalmente pudiera resolverse. Ryan mencionó que Lindsay le había comentado que tenía que verse con un hombre para darle clases particulares, pero que le parecía raro. Fue ahí cuando Lindsay le contó la historia que las amigas habían relatado y le había mandado el correo con esta nota extraña. O sea, las colegas al parecer estaban diciendo la verdad. Este dibujo de un retrato de Lindsay habría sido hecho por el hombre misterioso cuando la convenció de que fuera su maestra privada. Si se acuerdan, Lindsay había ido a buscar agua para el hombre y luego este hombre le entregó su número. Esto daba a entender que la víctima estaba alerta, tenía miedo, pero quería aceptar el trabajo para ganar más dinero. Ella estaba contándole a sus más cercanos lo que había vivido en caso de que algo le pasara. Con el número de teléfono y el correo electrónico, las autoridades empezaron a solicitar información a las compañías a cargo de estos datos. Fue así que salió un nombre que podría ser del hombre que acosó a Lindsay en los últimos días antes de su desaparición. Él era Tatsuya Ichihashi.
Con estos datos además consiguieron una dirección, el departamento del cuarto piso, donde fueron a hacer un allanamiento. Cuando las autoridades fueron al departamento, si se acuerdan, un grupo de agentes había quedado en la entrada para atajar a cualquier individuo que entrara o saliera del edificio. Por un descuido, un hombre que tenía una mochila había salido del edificio evadiendo el control y luego se fue corriendo del lugar. Estos agentes se dieron cuenta de esto, lo trataron de atajar, pero solamente pudieron sacarle la mochila, la cual tenía ropas de gimnasio. Él era Tatsuya Ichihashi, el hombre que había acosado a Lindsay. Nacido en la prefectura de Gifu el 5 de enero de 1979 y tenía 28 años al momento del crimen. Su familia era bastante acomodada ya que su papá era doctor en Chiba y su mamá era dentista. Tatsuya quería ser doctor, pero sus calificaciones no le permitieron llegar muy lejos en el campo de la medicina. Todo el tema de no poder estar a la misma altura académica y económica que el resto de su familia le hacía sentir inferior e inútil. Encima su familia, como no lo veía trabajando, le daba una mensualidad de 100.000 yenes, casi $700 por mes en ese entonces. Tatsuya buscó la manera de enfocarse en algo que lo hiciera sentir bien y productivo. Le gustaba mucho la jardinería, dibujar y le gustaba escribir. Pero esos realmente eran considerados como hobbies, no como una carrera que podría seguir. Él quería demostrar a sus padres que podía ser alguien en algún ámbito fuera de la medicina. Entonces empezó a estudiar horticultura y en 2005 se graduó como horticultor en la Universidad de Chiba. Esto además encajaba con la mezcla encontrada en Latina, algo que un experto en este tema sabría realizar. A la par, empezó a darle importancia a su aspecto físico entrenando casi a diario hasta llegar a un punto que tenía un cuerpo envidiable. Podía correr varios kilómetros sin cansarse y llegó a estudiar artes marciales hasta conseguir el rango de cinturón negro. Pero nada de esto le trajo satisfacción. Tampoco le dio la posibilidad de tener un trabajo fijo, entonces siempre terminaba frustrado. Era como que todo su esfuerzo no llegaba a mucho. Este fue un quiebre en la vida de Tatsuya. Él empezó a juntarse con un grupo de amigos bastante turbio, con quienes empezó a delinquir. Cuando las autoridades entraron a su departamento, se encontraron con pelucas y mucha ropa femenina. Inicialmente pensaron que podría ser de otras víctimas, pero cuando la investigación avanzó, descubrieron que Tatsuya y sus amigos solían vestirse como mujeres. Incluso se encontraron cámaras de seguridad de las calles de Tokio, en las cuales se podía ver a este grupo de amigos con ropas de mujeres paseándose por la ciudad. Aparte, se descubrió que Tatsuya y sus amigos eran gigolos, manteniendo relaciones con otros hombres a cambio de dinero. Por lo menos en una ocasión hubo un reporte oficial de asalto relacionado a su nombre. Es importante mencionar que Tatsuya, antes del asesinato, no tenía historial criminal, pero esto se debió a que los padres lo ayudaron. Ellos pagaron 1.000.000 de yenes, o sea, $11.000 aproximadamente, a la víctima de asalto a cambio de que quitara los cargos en contra de su hijo. Según los padres, lo hicieron porque tenían esperanzas de que su hijo cambiara. Tatsuya llegó a un punto en el que prácticamente no hacía nada, no trabajaba y vivía en un departamento que pagaba gracias al dinero mensual que le daban sus padres. Esto en los países orientales es algo que culturalmente está mal visto. O sea, un tipo sin proyección, vago y que además seguía dependiendo de sus padres cuando la mayoría en su entorno eran personas que tenían encaminadas sus vidas. La motivación del crimen seguía siendo una gran pregunta en esta historia. ¿Por qué Lindsay? ¿Por qué decidiría hacer un crimen tan atroz siendo que su historial criminal era leve? Él nunca había asesinado a nadie. Como Tatsuya vivía en la zona de Ichikawa, que era una distinta a la de Lindsay, pero también en Chiba, se analizó que quizás Tatsuya buscó a una profesora de inglés aleatoria entrando a la página de la empresa Nova y se encontró con su perfil, que fue cuando empezó a seguirla. Lindsay Hawker había quedado con Tatsuya en un café cercano a la estación Gyotoku en la zona de Ichikawa para empezar las clases privadas de inglés. Ella llegó a este lugar a las 8:55 de la mañana y poco después se presentó Tatsuya. Durante el tiempo que estuvieron en ese café, el manager del local dijo que parecían una pareja,
que el hombre se le acercaba mucho y que parecía que estaban compartiendo un momento agradable. Pero las cámaras de seguridad mostraban algo distinto. Cada vez que Tatsuya se le acercaba de más a Lindsay, se podía ver cómo ella se alejaba y trataba de mantener una distancia razonable entre ellos dos. Cuando la clase terminó, Tatsuya le dijo a Lindsay que se había olvidado de su billetera y que si no era molestia, podría acompañarlo a su departamento que estaba súper cerca del café. Juntos tomaron un taxi y llegaron al departamento de Tatsuya. Tatsuya pagó el monto del viaje al taxista, pero como Lindsay solo iba a buscar el dinero, le pidió a este hombre, al conductor, que la esperara, ya que de ahí tenía que ir directo a la oficina. El taxista le dijo que no había problema. Lindsay y Tatsuya subieron al departamento, pero cuando pasaron 15 minutos y ella no volvía, el taxista se retiró del lugar. Tatsuya y Lindsay conversaron normalmente en el ascensor hasta que llegaron a la puerta. Cuando él abrió el departamento, empezó a forcejear con Lindsay y la golpeó, a lo que ella intentó escapar como pudo, pero no lo consiguió. Tatsuya la ató de manos y pies, le tapó la boca usando unas corbatas y una bufanda, también le cortó todo el cabello y le quitó la ropa con unas tijeras para luego abusar de ella, que son las evidencias que luego se encontrarían en la escena. Ya en la madrugada del 26 de marzo, Tatsuya le quitó la vida a la joven de solo 22 años, asfixiándola. Después llenó la bañera en donde la tenía atada con arena y abono que tenía para las plantas de su huerta. La policía emitió la orden de arresto para Tatsuya, pero como no sabían su paradero, las autoridades publicaron todas las imágenes de CCTV que tenían en los medios para ver si el público podría ayudar a encontrarlo. La familia de Lindsay hizo un trabajo increíble para mantener la noticia en Japón, desde hablar constantemente con los medios, hacer manifestaciones y repartir volantes con información del caso y del fugitivo. También incluyeron fotos de Tatsuya vestido de mujer, en caso de que estuviera tratando de despistar para que no lo encontraran, además de una campaña vía correos electrónicos llamada No olviden a Lindsay. También se ofreció una recompensa para todo aquel que pudiera aportar información relevante en el caso. Esta recompensa pasó de 1 millón de yenes a 10 millones cuando las autoridades inglesas empezaron a apoyar a la familia. Los gobiernos de ambos países, el de Inglaterra y Japón, estaban colaborando en este caso, intentando de todas las maneras posibles encontrar y condenar a este hombre. En un momento, los padres de Tatsuya se acercaron a la familia de Lindsay y le expresaron todo el dolor que les causó enterarse sobre lo que había pasado. Ellos dijeron que esperaban que su hijo se entregara para que pagara por todo lo que hizo ante la ley y también se disculparon en su nombre por lo sucedido, pero la familia de Lindsay estaba tan dolida que no aceptó sus disculpas ni sus palabras y dijeron que todo eso les había parecido un gesto vacío. Lastimosamente, un año después, todavía no se sabía el paradero de Tatsuya, y con esta desesperación de la familia, ellos llegaron a pedir ayuda a la mafia yakuza para que los ayudaran. En total se calcula que cerca de 140 agentes estaban trabajando en esta búsqueda, pero nada daba resultados. Incluso se llegó a pensar que tuvo que haberse autoeliminado, porque era muy extraño que a esa altura, un hombre que era conocido en todo el país por la constante publicidad no pudiera ser encontrado. Habían pasado casi 3 años desde la fuga, sin muchas nuevas evidencias, hasta que la policía recibió por fin un llamado con información que permitió encontrar a este criminal. Dos años y 7 meses después del crimen, en octubre de 2009, un médico se comunicó con la policía asegurando que tenía información sobre el crimen de Lindsay Ann Hawker. Según el testimonio de este hombre, unos meses atrás había atendido a un paciente llamado Inoue Kosuke, de 30 años. Como el testigo que estaba llamando era cirujano de la zona de Osaka, comentó que este paciente había pasado por una rinoplastía. Él no sabía la historia de Lindsay, pero le había sacado fotos al paciente, como lo solía hacer frecuentemente con otros para hacer la comparación del antes y después del procedimiento. Él mencionó que ese día que hizo la llamada, vio por primera vez la noticia del crimen y la imagen del fugitivo.
Le llamó la atención que era muy parecido a este paciente, así que buscó las fotos y la comparó, confirmando que según su criterio se trataría de la misma persona. Este cirujano además dijo que tenía que ver a su paciente a finales del mes de octubre de 2009 porque tenía que sacarle los puntos de la nariz, algo que la policía podía utilizar a su favor para finalmente atraparlo. Pero la estrategia de la policía fue diferente. Por alguna razón decidieron publicar esta noticia, diciendo que el sospechoso tendría que tener la nariz recién operada y que todavía tenía los puntos de la cirugía, lo cual inicialmente parecía ser una decisión errada, porque el paciente jamás apareció a su cita médica, lo que hizo que no lo pudieran capturar. Al buscar registros del nombre Inoue Kosuke, encontraron que había una persona que trabajaba en una constructora con este mismo nombre. Cuando fueron a la empresa, solicitaron las huellas dactilares que tenían del registro de empleados, las cuales fueron comparadas con las huellas de Tatsuya, teniendo así una coincidencia del 100%. Tatsuya había estado viviendo con una identidad falsa y estaba tratando de cambiar sus facciones para empezar a vivir una vida normal. Que la policía hubiera publicado lo de la cirugía terminó dando resultados. Poco después, varios testigos lo reconocieron en una estación de ferry en la localidad de Kobe. Así, el 10 de noviembre de 2009, por fin Tatsuya Ichihashi fue capturado luego de casi 3 años siendo fugitivo de la justicia. Él estaba vistiendo una especie de beanie, un gorrito de color gris y unos lentes oscuros, y llevaba un bolso en el que tenía unas tijeras, 2 Price de pimienta, 310.000 yenes en efectivo y una sopita de fideos instantáneos. A Tatsuya le pusieron los cargos por abandonar el cuerpo de Lindsay Hawker, abusar de ella y asesinato. En una de las pocas declaraciones que dio, porque él se negaba a hablar, dijo que él no quiso matar a Lindsay, que intentó taparle la boca con unas corbatas y una bufanda, pero que ella lograba sacarse, entonces decidió estrangularla. Luego de su arresto, las autoridades dieron más detalles del caso. Por ejemplo, mencionaron que lo primero que Tatsuya hizo luego de escapar fue ir a una tienda de conveniencia para comprar unas tijeras y un kit para coser. De ahí fue a un hospital, entró al baño y se lastimó la cara con dichos utensilios para tratar de desfigurarse la cara y así no pudiera ser reconocido. Esto se confirmó además con las cámaras de seguridad del hospital. Su siguiente paso fue irse lo más lejos posible de Chiba, tomó varios trenes y se fue hasta Aomori, al norte de Japón. Pero como se dio cuenta de que podrían encontrarlo, se tomó un ferry hasta la isla lejana de Oha, donde se refugió en un búnker de la Segunda Guerra Mundial que estaba abandonado. Al poco tiempo de escaparse, Tatsuya comenzó a escribir un libro sobre su escape, como un diario personal contando dónde se escondió, cómo eligió estos lugares para hacerlo y cómo sobrevivió sin que lo reconocieran por más de 31 meses. Durante su fuga, Tatsuya pasó gran parte del tiempo en soledad y escribiendo su historia, que para ese entonces todavía no tenía un título. Este libro era en parte como poético. Había varias páginas en las que simplemente contaba cómo se pasaba horas mirando a la luna, contemplando la noche y el cielo, y sus días eran bastante sencillos. Incluso mencionaba cómo una noche le vino volando una cucaracha a la cara. Parecía como un diario que tenía, y capaz lo era, como para tener alguna manera de expresarse y sentir que estaba hablando con alguien sin ser juzgado. En su libro había muchos dibujos, algunos de estos eran muy extraños porque eran recuerdos que tuvo de alucinaciones. Iban acompañados también de textos raros donde hablaba de un hombre de neón que le señalaba un edificio y de alguna forma lo guiaba. Pero también había otros escritos muy precisos, que mostraban cómo encontró el lugar perfecto para esconderse y preparar allí su campamento. Contaba que estaba en un lugar rodeado de árboles, comía peces, frutas y hasta serpientes que cazaba y estaba prácticamente sobreviviendo sin inconvenientes. Hay un párrafo donde habla de esta nueva forma de vivir que tuvo que adoptar, de cómo todo en su vida cambió por lo que hizo y que la culpa era solamente suya y de nadie más, entonces debía aceptarlo y soportarlo. Dijo que justamente gracias a todo eso, él encontró la libertad porque antes del crimen que cometió le preocupaban muchas cosas y sentía que se enojaba por cosas triviales, pero que luego del asesinato le dejaron de importar y ya no se preocupaba por los pequeños detalles. Estaba claro que Tatsuya no planeaba vivir el resto de su vida escondido. Él quería volver a llevar una vida normal como los demás.
entonces decidió dejar la isla y su vida en aislamiento para empezar a trabajar lo más perfil bajo que pudiera como albañil. Quería juntar dinero y someterse a unas cirugías plásticas en la cara. Cuando logró juntar ese dinero fue cuando logró hacerse la rinoplastia, que terminó siendo la manera en la que había sido capturado. Probablemente, si él no intentaba hacer esto, podría haber pasado desapercibido por más tiempo, pero posiblemente le estaba costando cada vez más vivir una vida tranquila en la isla, o quizás extrañaba vivir una vida más cómoda, como la que tenía cuando sus padres lo mantenían. En julio de 2011, finalmente condenaron a Tatsuya y le dieron cadena perpetua por abusar de Lindsay, asesinato y por abandonar el cuerpo. La familia de Lindsay solicitó la pena de muerte, pero para el tribunal no era una sentencia apropiada debido a que Ichihashi no tenía antecedentes penales. En Japón el crimen debe ser algo muy impresionante y terrible a un nivel demencial para que pudieran aprobar la pena de muerte. Durante su tiempo en prisión, Tatsuya publicó finalmente su libro, al que tituló Hasta que me arrestaron. Llegó a ofrecer las ganancias que obtuvo de las mismas a la familia de Lindsay, quienes, como era de esperarse, rechazaron la oferta. El libro vendió cientos de copias, muchos lo compraron en búsqueda de respuestas sobre la motivación del crimen, pero como ya les conté, no ofrecía esa información, solo detalles sobre su vida como fugitivo. Algunos llegaron a mencionar que este libro podía ser muy útil para entender la mentalidad criminal y poder atrapar a otros fugitivos. Y otros piensan que es demasiado morboso e inmoral comprar algo que está beneficiando a un asesino. Hay quienes interpretaron sus escritos como los de una persona enfrentándose a sus demonios, como alguien que en verdad tiene dos lados, uno muy bueno y uno muy malo, pero incontrolable. Aunque no lo crean, Tatsuya Ichihashi tiene fans aún estando en prisión, recibe donaciones, regalos, tiene hasta beneficios dentro mismo de la prisión gracias al dinero que generó con las ventas, como por ejemplo recibir varias visitas al mes, ver a sus padres con bastante frecuencia y tener opciones de comidas diferentes. Esto, por ejemplo, no podría haber pasado si el crimen era en Estados Unidos, porque como una vez les conté en algún video, en ese país hay leyes que previenen a los asesinos el poder lucrar con sus crímenes, pero al parecer en Japón esto no existe. Sea como fuese, las acciones de Tatsuya demostraron el tipo de persona que era, y ahora está pagando por lo que hizo en prisión. Aunque fue sentenciado a cadena perpetua, tiene la posibilidad de salir en libertad al cumplirse 30 años de su condena, lo que significa que para 2039 Tatsuya podría salir en libertad. Hasta aquí el caso del día de hoy. De esta manera, nosotros nos encontraremos en la próxima historia.